Hola, amados hermanos de la Iglesia Unción de Guerra, feliz inicio de semana. Esperamos que el Señor en esta semana derrame bendiciones sobre su vida, sobre su familia. Nuevamente los pastores Katy y Fernando para una cápsula de sabiduría, pidiéndole a Dios que esta palabra sea en sus vidas más que un escuchar, un hacer, porque la palabra hecha por obra traerá gran beneficio a nosotros, porque crecemos y a aquellos que la escuchan. No iniciamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo. Padre, gracias por este día especial, hermoso que nos has regalado. Gracias por todo tu amor para con nosotros. Te pedimos una bendición especial para esa persona, para esa familia representada por esa persona que está viendo, Señor, este video. Te pedimos, Señor, que tengas, Padre, para con ellos, Señor, ese amor especial en todo este inicio de semana y hasta el final. Te damos gracias porque podemos decir que hasta aquí, Señor, tú has sido fiel. Te pedimos, Padre, que nos bendigas y te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Amén y amén. Amén. Buenos días. Hoy la porción de la palabra la tenemos en Sofonías 3. El título es El pecado de Jerusalén y su redención. Pero nosotros le damos un título diferente a esta enseñanza y le ponemos la advertencia de Dios y la redención. ¿Correcto, Fer? ¿Correcto? Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu de Dios. Y dice: Ay de la ciudad rebelde y contaminada opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase sus ciudades. Están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, disculpen, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Esto es palabra del Señor, palabra viva, eficaz, verdadera y la advertencia de Dios para un pueblo rebelde. Sí, amén, amén. Inicia esta palabra eh, y dice: Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Hoy el Señor nos está hablando. En aquel tiempo le habló a Israel, hoy nos está hablando a nosotros, a un pueblo. Muchas veces hablamos de los que no le conocen, pero le está hablando en este caso a un pueblo que le conoce, a un pueblo que aún habiendo experimentado sus maravillas, todavía hace cosas que no están bien ante los ojos de Dios. Es un llamado especial el que nos hace el Señor. Si podemos ver, inicié con el versículo 1 del capítulo 2 y mi esposa empezó con con el versículo 1 del capítulo 3, pero fue para hacer una comparación, para que veamos lo que nos dice el Señor, porque el versículo 3 donde inició mi esposa, dice: ay de esa ciudad rebelde y contaminada y opresora. Le sigue hablando al pueblo de Dios, le sigue hablando a un pueblo que se revela y que tiene mucha idolatría, y a veces nos vamos en lo que es la idolatría a imágenes y esas cosas, sino la idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar al Señor. Sí, así es. Y le hace tal advertencia al Señor que le dice ciudad rebelde y ciudad contaminada y opresora. O sea, le está diciendo 3 puntos claves a una ciudad. Recordemos que nosotros también somos ciudad. Y como estamos en rebeldía muchas veces contra el Señor,
Contaminamos el entorno porque comenzamos a murmurar y a decir cosas, viste que fulanito, viste que Fernando tal cosa, viste que sutanito tal otro, y comenzamos a contaminar el entorno. Y aparte de eso, muchas veces somos opresores, muchas veces juzgamos, criticamos, señalamos y condenamos a una persona. Y nos dice en el 2, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Muchas veces vemos gente en las congregaciones que van nada más por llenar un espacio, por algo sencillo de compartir con los hermanos, pero no por buscar la presencia de Dios. Alejandro nos decía el sábado en la enseñanza de que muchas veces dejan hasta de asistir a cultos por ir a otros lados. Y eso también lo tocamos nosotros el viernes en la enseñanza. Vea cómo el Señor nos está hablando de la importancia de congregarnos, de la importancia de estar bien con los hermanos, de estar bien con el Señor, que es lo primordial, ¿verdad? Amén. Hay una nota en mi Biblia que con respecto a esto que acaba de leer mi esposa, dice que este pueblo no obedeció a la voz del Señor, no recibió corrección, no confió en el Señor y no se acercó a su Dios. Cuán cerca, lamentablemente, está el pueblo de Dios de este tiempo en esa dirección, ¿verdad? Omitiendo todo lo contrario, o sea, omitiendo lo que es de Dios y haciendo lo contrario a Él. Uh-huh. Dice el 3, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso por la mañana. Estamos hablando de mucha falsedad, de falsos ministros, estamos hablando de hombres que dicen lo que sale de su boca y de su corazón, porque es un corazón contaminado. Cuán necesario es que nosotros, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, que pesemos la palabra. No podemos decirle amén a todo, porque de lo contrario nos estamos haciendo copartícipes de la falsa doctrina, ¿verdad? Así es, cuando dice príncipes y jueces, son los que gobernaban a Israel, los que juzgaban a Israel, los que tenían un puesto alto. Y sin embargo nos dice el Señor en Sofonías que sus príncipes en medio de ella eran leones rugientes. ¿Cómo ¿Cómo intimidan? Los príncipes intimidan. ¿Cuántos siervos de Dios intimidan a su pueblo? Los condenan, los juzgan, los señalan y no los levantan, no los forman, no los educan, no los levantan para que sean siervos del Dios Altísimo, sino que más bien lo que hacen es, mucha gente les tiene temor a esos príncipes y dice que los jueces lobos nocturnos que no dejan hueso ni siquiera para la mañana, o sea que se comen todo. Y como dice Fernando, esa falsa doctrina, esa mentira que se ha venido metiendo sigilosamente en las congregaciones del Dios Prosperidad, porque me tengo que reunir con gente de mucho dinero porque la plata jala plata. Ahí estamos practicando hechicería. ¿Por qué? Porque estamos deseando. ¿Cuántas personas, Fernando, van a una iglesia, pero sin embargo encienden palitos de incienso para traer la abundancia o echan azúcar con canela y arroz en un plato? Andan pulseras rojas. Andan pulseras rojas. Y todo esto es una falsa doctrina que se ha ido mezclando, como Salomón se mezcló con todas sus mujeres y trajo a la casa de Dios perversión. Porque todo lo que quita la gloria del Señor pervierte, corrompe. Y dice el 4, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminan el santuario, falsearon la ley. Qué duro como habla Sofonías. Y muchas veces no leemos a los profetas menores porque no son tan trascendentales como Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel. Pero es tan importante porque todos hablan de la palabra del Señor. Y aquí le está diciendo profetas livianos. Hoy por hoy sabemos que no hay profetas. Es una mentira del hombre decir que hay profetas. Habemos personas que profetizamos, que es muy diferente porque eso es un don del Espíritu Santo. Pero profetas se acabaron. El último profeta ya existió y ya no hay más profetas. Y eso lo tenemos que entender muy claro. Dice
livianos, o sea, en aquel tiempo no decían las cosas como tenían que ser. Y nosotros tenemos que llamar a la conciencia y decirle a las personas la realidad de lo que se vive. Disculpen, hombres prevaricadores. Qué tremendo, ¿verdad? Como nos dice el Señor muchas veces. ¿Cuántas veces tú y yo estamos prevaricando? Y sus sacerdotes contaminan el santuario. Qué duro poder uno ser señalado por el Señor, Fernando, y que le diga, estás contaminando mi casa. ¿Y cómo la contaminamos? Pues con las falsas doctrinas. Siembra y cosecharás, da tanta cantidad y recibirás, como si a Dios se le pudiera, ¿qué le puedo llamar, Fer? Mover el brazo. Sí, pero no quería decirle torcer el brazo, sino como a un hombre que usted le puede decir, yo te doy esto y tú me das esto. Condicionar. A Dios no le podemos condicionar. Contaminamos el santuario cuando hacemos las cosas incorrectas. Falsearon la ley, o sea, toman la palabra y la ponen a su manera, con pensamientos de hombre, con sentimientos de hombre, como si la palabra fuera manejada al antojo de las personas. ¿Qué cuidado tenemos que tomar? Los brujos toman la palabra de Dios para hacer sus fechorías contra Satanás. Cogen las palabras donde Dios está mandando una palabra de advertencia y ellos la usan para hacer brujería. Cuando tú y yo tomamos la palabra para tergiversarla, estamos haciendo algo muy malo. Porque la palabra es para edificación, para restauración, para sanidad, para levantar. Porque el Señor es tan poderoso, tan grande, tan majestuoso, tan maravilloso, que solo Él puede cambiar y transformar las cosas. Nosotros no podemos tomar la palabra a poco. Sí, amén. La palabra es clara donde nos dice, ¿verdad?, que a la misma no se le puede ni agregar ni quitar nada. Y ahí es donde está el gran problema. Dice el versículo 5, y el Señor en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Y esto es lo que se convierte en estas personas, en sinvergüenzas. Se convierten en habladores de mentiras, se convierten en gente que engaña a gente. ¿Para quién? ¿Quién está en medio de todo esto? Es claro, ¿verdad? Es el enemigo, el que creando ese montón de religiones, ese montón de falsedad, lleva a la gente a la perdición, a caer en una vida eterna de oscuridad, en una vida eterna de fuego, es lo que dice la palabra. Qué cuidado debemos de tener. Sí, qué tremendo, ¿verdad? Donde dice sacará luz, juicio y nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. O sea, que Dios siempre va a sacar a la luz las cosas ocultas y escondidas, siempre va a sacar la verdad por delante, porque Él es verdad. Y cuando vemos un falso pastor, un falso profeta, a nosotros nos duele en el corazón, porque si le servimos al Señor tenemos que hacerlo rectamente, justos y ser leales al que nos llamó, al que nos puso a desempeñar un cargo que por misericordia vio en nosotros que éramos capaces, pero que el enemigo nos desvió del plan perfecto del Señor. Sí, y acabamos de vivir una experiencia muy lamentable de un pastor que dijo algo que no sucedió y, y ha sido avergonzado, porque eso es lo que hace el enemigo. Le ha avergonzado por medio de la gente, se ríen de él, diciendo que él habló lo que Dios iba a hacer y fue una palabra de hombre, no fue una palabra desde el conocimiento de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hablar, especialmente en este campo de la profecía, porque si no es de Dios, qué tremendo cómo el enemigo se encarga de hacernos objeto de burla, ¿verdad? Y esto sucedió con ese siervo.
el cual en lo más mínimo nos alegramos, sino al contrario, nos duele nuestro corazón porque probablemente el Señor le use de una manera especial trayendo almas a Cristo y en las prédicas, pero lamentablemente se dejó usar por el enemigo en ese campo. ¿Y cómo ensucian el nombre del Señor? Porque dicen algo que Dios no ha dicho. Y lamentablemente en este tiempo, en este mundo en el que estamos viviendo, en estos tiempos finales, podemos decir, hacen mofa de todo lo que es de Dios. Y de feria sale un falso profeta, sale un falso pastor y no se arrepiente de lo que dijo, sino que más bien se llena de vanagloria, de orgullo, de altivez y dice, no, el que se equivocó fue el que lo recibió, no fui yo, no fue Dios. Y no aceptan con humildad el error tan grande que se ha cometido. Nosotros tenemos que ser sabios y oidores de la voz del Señor y no hablar en nuestra propia opinión para no ofender a un Dios tan bueno, un Dios tan grande que nos llama de las tinieblas a la luz admirable. Y dice el 6, hice destruir sus naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Qué duro es que el Señor ya dio el juicio de lo que va a suceder. Ya Él nos está avisando de que nos íbamos a corromper, de que el hombre sigue con la maldad en el corazón, de que sigue ahí la iniquidad trabajando, porque el hombre no quiere romper con la iniquidad. Correcto. Sí es cierto, cuando venimos al Señor, Dios toma nuestros pecados y los tira al fondo del mar, para nunca más acordarse de ellos. Pero la iniquidad está en el ADN nuestro y es necesario romper con esa iniquidad. Es necesario decirle, Señor, limpia de mi ADN toda raíz de iniquidad para que mi descendencia no traiga la iniquidad que yo he venido cargando durante tantos años. Sí. Y terminamos en el 7 y dice, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual lo castigué, pero ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo el hombre a través de la historia y a pesar de haber recibido la corrección del Señor, que siga lo mismo, que no entienda que es el grande y poderoso de Israel, que nos ama de tal manera que nos tiene que corregir muchas veces para que nosotros nos desviemos de toda esa mentira que pueda haber en nosotros. Él ha permitido que el mundo entero sufra muchas calamidades porque no estoy claro que es en medio de la prueba que nosotros nos fortalecemos, que nosotros somos transformados. Por lo tanto, qué importante es darnos cuenta cuán necesario es corregir nuestro camino, porque que va a haber un juicio, lo va a haber. El Señor nos ha ido probando, nos ha ido llevando en un proceso en el que nosotros conocemos la palabra. Dice que Él es un Dios celoso, dice la palabra que Él es un Dios, dice que Él es fuego consumidor, ese Dios de amor también, eso es un Dios que se enoja y que no tenga el hombre cuidado de proferir cosas que no son, ¿verdad? Y algo muy importante que en este momento me está llegando a mis pensamientos. Yo no puedo decir que es Dios, pero llegó a mi pensamiento. Muchas veces los animales obedecen más y aprenden más rápido que nosotros. Sí, claro. Porque usted a un perro lo corrige 2 veces y el perro no vuelve a hacer lo que estaba haciendo. El hombre es corregido hasta 70 veces y sigue cayendo en el mismo error. Entonces, qué importante es no esperar el castigo, no esperar la corrección. Oigamos lo que el Señor nos está hablando y seamos hacedores de la palabra, no solo oidores, porque el oidor, se los he dicho tantas veces, la palabra dice, sean hacedores y no oidores, porque el oidor oye como algo que pasó, pero no lo grabó. Cuando escuchamos, sí grabamos en nuestro pensamiento, en nuestro entendimiento, lo que nos están hablando. Y seamos hacedores, hacedores de bien, y escuchemos siempre la voz de Dios. Y vamos a terminar esto con una oración pequeña para darle gracias a Dios por la palabra.
Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias porque la palabra nos educa, la palabra nos edifica, la palabra nos enseña, porque tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, porque tú eres lo más grande y lo más maravilloso. Padre, te damos honor, te damos alabanza y te damos majestad, porque todo imperio, todo dominio y toda potestad te pertenece a ti, Señor. Enséñanos, Padre, a ser buenos oidores de tu palabra, a ser hacedores de tu palabra, a escuchar tu palabra, a entender, Padre de la gloria, cuál es el camino que tú nos trazas. Y que tu bendición venga a nuestras vidas, Señor, y que esa bendición nos alcance para avanzar en ti cada día más. Que tu bendición venga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recibamos todos un shalom alejem. Bendiciones de lo alto.